Bueno, hoy vamos a pedido del público, vamos a explicar un poco cómo funciona este post de energía inalámbrica. En realidad, tal vez le quede un poco grande el título, pero es inalámbrico y es transferencia de energía, así que técnicamente no está mal. Acá hay una breve explicación sobre el funcionamiento, en qué está basado, sobre todo el circuito que estoy mostrando, y aparte un poco de reseña sobre el tema. Yo propuse este circuito, que es un circuito muy simple, donde podemos encontrar, aquí tenemos el transmisor y aquí tenemos el receptor, donde, como podemos ver, tenemos un transistor de potencia tip 31. Podríamos haber puesto un transistor de menor potencia, un BD 137 o algo de eso, pero la verdad es que es el que tenía acá, entonces usé lo que tenía. Tenemos una bobina principal, que será la que nos va a generar el campo magnético para DRF, obviamente, para transmitir hacia el receptor. Esta bobina tiene punto medio. En este circuito la simbología muestra que el punto medio está desplazado hacia la izquierda, no es central, o sea, no tendría la misma relación para la derecha que para la izquierda. Podemos ver también un capacitor. Este circuito, que conforma pin 1 y 2 de la bobina con el capacitor C2, es el circuito resonante, es un circuito tanque LC, el cual nos va a generar la radiofrecuencia. Y esta otra sección de la misma bobina, que en parte resuena la frecuencia del tanque, es un feedback que va a realimentar la entrada del transistor mediante la resistencia de base R1 47K y el capacitor de desacople C1 de 1 nanofaradio también. El funcionamiento de este circuito está basado en el tanque. La fórmula es 1 sobre 2pi raíz LC. Y más adelante la voy a mostrar. Y esta frecuencia, al tomar parte de ella para la base, realimenta el circuito como un oscilador generativo. Entonces, tenemos un circuito transmisor de RF y tenemos un circuito receptor que también tiene un tanque, que esto es para sintonizar, ya que la mayor excursión la vamos a obtener cuando la frecuencia de ambos sea igual. Un diodo rectificador y un LED. Aquí podríamos haberle puesto un capacitor pequeño por la corriente que maneja, pero un capacitor como para acumular un poco de carga y que el LED genere más brillo. Van a ver que en la práctica le sobra el brillo. Yo lo he probado ahora con un LED de medio watt, un LED bastante potente, y lo prende casi al máximo. Acá podemos ver cómo está realizada la bobina. Es una forma de núcleo de aire, obviamente por la respuesta lineal que tiene el núcleo de aire y por la frecuencia que opera necesitamos que sea aire y no podemos usar otro tipo de material. 3 milímetros de espesor y un diámetro de 6 centímetros. Tenemos 3 salidas, ya que es una bobina con punto medio. Tenemos entonces 5 espiras para el feedback y 30 para el circuito tanque. Acá tenemos otra explicación. Lo claro sería usar un diodo ultra rápido acá, en vez de un 9N4004, pero como les comento, lo estoy haciendo con lo que encuentro y está funcionando, pero podría estar optimizado. Ahora viene la parte de los cálculos que muchos me han preguntado. En estos cálculos nosotros vamos a ver la fórmula fundamental para calcular la inductancia de la bobina núcleo de aire. Tenemos un valor constante, el radio de la bobina, que eran 6 centímetros de diámetro, nosotros tenemos 3 centímetros de diámetro, número de espiras, otra vez el radio multiplicado por 9, y 10 por la longitud, que sería el ancho que tienen los 3 milímetros que le habían mencionado antes. Tenemos dos veces el cálculo, para 30 espiras y para 5 espiras. Esto es por lo que les mencionaba antes, que tenemos el feedback en 5 espiras y el tanque en 30. Tenemos la constante por el radio, por número de vueltas, sobre el radio por más longitud. Acá tenemos 3 centímetros de radio, ya que son 6 de diámetro, 30 espiras, otra vez el 3 del radio, y 0,3 porque son los milímetros que tenemos de longitud, de espesor. Entonces, tenemos
para 30 espiras, 106 microhenry, para 5 espiras, 2.9 microhenry. Estos son valores que vamos a tener que usar más adelante. Ahora, para calcular el tanque LC, como les mencionaba antes, la fórmula 2pi, 1 sobre 2pi, por la raíz de la inductancia de la capacidad. Venimos acá, ponemos, yo sugerí un nanofaradio en paralelo a la bobina para hacer el tanque. Entonces tenemos una bobina de 106 microhenry por un nanofaradio. Todo este cálculo nos da algo así como 488 kHz. Ya estamos hablando en radiofrecuencia, muy similar, cercana a lo que es el broadcast en AM. Ahora calculamos los valores de reactancia, para lo cual la reactancia inductiva, recordemos la fórmula, que es 2pi por la frecuencia, por la inductancia, en donde tenemos que calcular la de los 30 vueltas y la de las 5 vueltas. Esto es porque una es para el feedback y otra para el tanque. Entonces tenemos que 2pi por 488 kHz por 106 microhenry, lo que calculamos anteriormente, da 325 ohms. Si variamos la frecuencia, nos va a variar la reactancia. Lo mismo va a pasar con la capacidad cuando calculemos la reactancia capacitiva. Tenemos 325 ohms para las 30 espiras y 8.9 ohms para las 5 espiras. Ahora tenemos que calcular la reactancia capacitiva, ya que es un tanque, dijimos L en paralelo con C. Tenemos que la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C, donde omega es 2pi por F, y calculamos nuevamente la misma frecuencia por un nanofaradio, que era el capacitor que habíamos elegido, nos da 326 ohms. Para que un circuito sea resonante, la reactancia capacitiva debe ser igual a la reactancia inductiva. Ahí decimos que es un circuito resistivo puro. Entonces, en este caso tenemos 326 contra 325. No es igual, pero está aproximado. Nosotros calculamos recién lo que serían las reactancias, la inductancia, la capacidad de la bobina y demás. Ahora tenemos que ir a la parte del transistor, ya que el transistor va a estar funcionando en modo switch, va a estar oscilando. Nosotros vamos a calcularlo de la forma más sencilla, que es en clase E, donde vamos a tratar de que sea en corte y saturación, y para eso necesitamos calcular la resistencia de la base, que en este caso nosotros teníamos 47K con un capacitor en paralelo, y como resistencia de colector tenemos la misma bobina de 30 espiras. Entonces, en la base nosotros tenemos el capacitor, la resistencia de 47K y las 5 espiras del feedback. Todo esto va a ser equivalente a nuestra impedancia de base. Y como impedancia de colector o resistencia de colector tenemos las 30 espiras en paralelo con el capacitor. Entonces, venimos acá. Esto, como tiene componentes imaginarias, nos daría una ecuación compleja, pero todos los complejos los podemos llevar a módulo, donde el módulo es este que se encuentra acá, de que estoy calculando acá, donde ponemos en juego XC, o sea la reactancia capacitiva en paralelo con RB, como se puede ver acá, XC en paralelo con RB. Este paralelo se va a encontrar en serie con las 5 espiras, como vemos acá. El paralelo de XC con RB se va a encontrar en serie sumando a las 5 espiras. Entonces llegamos a que la impedancia de base son 325 ohms. Es una impedancia baja para un circuito, para una base, pero como estamos usando un transistor de potencia, la ganancia es muy poca. Recordemos que no estamos llegando ni a una ganancia de 50 veces en este transistor. Entonces, ahora tenemos que calcular la resistencia de colector, en donde será la inductancia, que en paralelo con la capacidad, que son 325 ohm. Y por último tenemos que calcular lo que sería los cálculos de corriente de transistor propiamente dichos, donde tenemos que la corriente de colector será la tensión de fuente menos la tensión juntura base emisor sobre la resistencia de base, que en este caso sería una impedancia multiplicado por la ganancia en continuas. Entonces tenemos que los 3 volts de fuente menos la tensión base emisor, que son 700 mV aproximadamente,
sobre los 323 ohms que calculamos acá arriba por 25, ya que dijimos que la ganancia, bueno, yo dije 50, la ganancia de este transistor me dio 25. Podemos sacarla de la hoja de datos o podemos calcularla con un multímetro, por ejemplo. O hacer un circuito y calcularla sacando mallas y demás. Esto nos da una corriente de colector de 178 mA, es una corriente baja, por ende podría usar hasta un BC548, pero si uso un BC548, tengan en cuenta que la ganancia se encuentra alrededor de los 290 veces, por ende este número se va a incrementar. Y la corriente de base la tenemos como la corriente de colector sobre la ganancia. Sabemos que hay una relación directa en donde la corriente de colector es la corriente de base por la cantidad de veces que amplifica. Y bueno, despejando nos queda que la corriente de base es la corriente de colector sobre la ganancia, que será 7.12 mA. En este caso no tenemos valores riesgosos para el circuito. Y lo que yo voy a destacar es que el circuito funciona como un transmisor de RF, como mencionaba antes. El tanque genera una oscilación, en donde esta oscilación a su vez genera una oscilación más débil en el feedback, ingresa a la base, retroalimenta y el circuito se regenera. Esto, supongamos, idealmente que están dando los 488 kHz, que seguramente no va a ser esa frecuencia, ya que los componentes son reales, no ideales, y los circuitos de RF son bastante críticos, sobre todo si están hechos en un protoboard. Entonces, vamos a suponer que está funcionando la frecuencia que queremos. Tenemos el receptor, es exactamente el mismo cálculo, tenemos reactancia inductiva en paralelo con reactancia capacitiva, y esta reactancia, para llegar a que sea resistivo puro, XL igual a XC, debemos ajustar el trimmer, sintonizar. No se olviden que esto es como un circuito de radio. Ahora yo les voy a mostrar cómo funciona esto en el protoboard. Para ello tengo el circuito armado aquí abajo, como pueden ver. No se asusten, no es necesario este disipador, está puesto así porque lo tenía puesto acá, pero se lo podría sacar y da lo mismo, ya que son 678 mA, no hay mucha necesidad. En vez de los 47K le puse un potenciómetro porque no tenía la resistencia, así que simulamos. Estos dos capacitores en serie son de 2,2 nanofaradios, en serie debería ser 1,1 nanofaradio. Yo en el cálculo usé 1 nanofaradio, pero bueno. Como pueden ver, estoy haciendo todo improvisado con lo que encontré acá a la mano, y igual funciona bien. Acá tenemos el punto medio, el cable que se encuentra trenzado. Acá tenemos una salida, acá tenemos la otra. Acá tenemos el LED que les comentaba, es un LED de medio watt con su diodo y capacitor, perdón, ahí está, en paralelo y serie. Ahora lo que voy a hacer es prender este circuito. Acá tengo una fuente de 3 volt. No quiero invertir la polaridad, así que la voy a enchufar bien. Ahí enchufamos la fuente, nada explotó, así que estamos bien. Ahora lo que voy a hacer es subir un poco la cámara para que se vea más a la distancia. Acá vemos que el LED no hace nada, porque esto es como un transformador. Tiene que estar uno sobre el otro. Lo voy a acercar. Ahí ya se enciende y tiene por lo menos 6 centímetros de distancia. Y ya está encendiendo fuerte, de hecho. Si lo bajamos un poco más, vemos cómo incrementa. Es bastante fuerte esto. Es muy divertido ver esto porque podemos ver la polarización también. Ustedes miren que si yo giro esto, baja el brillo por la polarización. Volvemos a girarlo y enciende, baja el brillo. Bueno, esto es una práctica muy interesante y a tener en cuenta que yo estoy usando componentes que encontré a la mano. Se podría mejorar muchísimo con los componentes que van y sintonizando el circuito. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro video. Chao.